Listo. Entonces, si K es positiva, si K es mayor que 0, pues entonces, y no necesariamente mayor, de hecho, inclusive, si K es mayor que -1, siempre voy a hacer que esto sea positivo. Y entonces, si esto es positivo, entonces con el menos siempre voy a tener una raíz negativa. Y si tengo raíz negativa, siempre voy a tener un sistema estable. Entonces, por tanto, yo puedo variar K, lo voy a poner arriba. Yo puedo variar K desde -1. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo variar K? ¿Hasta 0? No, Bueno, antes de 0, porque se supone que no puede llegar a 0. no, sí puede. De hecho, en este caso sí puede. Que nosotros, Sería este infinito, ¿no, bro? exactamente, sería hasta infinito. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos justamente que la raíz era esta, que era menos la suma de 1 más K. Entonces, ¿estás de acuerdo, Abigail, que si tú le metes algo cercano a -1 sin tocarlo, pero que es menor, por ejemplo, menos 0.9, pues esto de aquí sigue siendo positivo, porque es 1 menos 0.9, pues 0.1. Con el menos se vuelve menos. Si tú introduces K igual a 0, por ejemplo, pues este de aquí se elimina y sigue siendo -1 y sigue siendo, por tanto, estable. Si ahora tú introduces una K positiva, por ejemplo, K igual a 10, pues es 10 más 1, 11. Con el menos se vuelve que la raíz es -11, ¿no? Entonces, si tú sigues aumentando el valor de K, inclusive le pones K igual a 100,000, pues entonces con el 1 se vuelve 100,001 y con el menos sigue siendo menos, entonces es una raíz estable. Entonces, razón por la cual en este caso el K fácilmente se puede ver que varía de -1 a infinito sin tocar el -1. ¿Sí, sí? Sí, por el signo, siempre va a ser negativo. Exactamente, siempre y cuando se cumpla eso, ¿no? Sí, gracias. Sí. Entonces, pues la ventaja de haber jugado un caso es que yo puedo modificar infinitamente la K y puedo tener diferentes cambios y una manipulación del sistema y puedo tener infinita cantidad de comportamientos. Yo puedo utilizar el que más se me acomode, el que más me convenga. Entonces, esa es una ventaja muy grande de la realización. Pero, por otro lado, si alguien no hace un buen diseño, vamos a suponer nuevamente que esta acá, nosotros la podemos modificar con un amplificador operacional. Así se hacía control hace como 30, 40 años, más o menos, más de 30, 40 años, así se hacía control. Se hacía con puros amplificadores operacionales. Entonces, vamos a suponer que esa acá es un amplificador operacional, es un amplificador que tiene una ganancia que ustedes pueden modificar. Vamos a suponer que alguien no restringió adecuadamente, es decir, vamos a suponer que tienen un potenciómetro con lo que pueden variar la K, y alguien no fijó adecuadamente los límites, es un mal diseño, de tal manera que la K puede valer -2 o -5, por ejemplo. O sea, no restringió a que nada más se quedara en -1 a lo más. No lo restringió y sin querer puedo tomar valores tanto positivos y negativos, los que yo quiera. Entonces, en ese caso están de acuerdo que, pues, si sobrepaso este límite, pues entonces esta raíz se va a hacer positiva. Y si se hace positiva, entonces el sistema va a ser inestable, ¿no?
Sí, Inge. Sí, brother. Entonces, esa es una de las ventajas de la realimentación. Así como puedo cambiar el comportamiento a mi gusto y hacerlo estable, pues también lo puedo volver inestable en muchas ocasiones. Entonces hay que tener también un poquito de cuidado cuando se implemente esto, porque si no, podemos volver inestable el sistema. Entonces, si se dan cuenta en los ejercicios que vimos la clase antepasada, había uno que restringía la K a que fuera 0, mayor o igual a K, menor a, creo que era 14 novenos. Entonces, ¿por qué? Porque pasa algo muy semejante. Si ustedes se salen de este rango, entonces lo que va a pasar es esto. Las raíces cambian de signo. Una de las raíces o todas, no importa, recuerden que con una que cambia a positivo y sea positiva, entonces todo el sistema se hace inestable. Razón por la cual hay que tener siempre a la hora de implementar estos límites bien establecidos y que no haya manera, no haya bugs que puedan hacer que se violen esos límites. ¿Hasta aquí alguna duda? No, brother. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo 2. Entonces ahora en el ejemplo 2 pues tenemos nosotros algo muy similar, pero ese algo muy similar pues es ahora un sistema de segundo orden, pero ahora tiene algo extra. Tiene esto de aquí y entonces ese algo, eso de aquí, pues puedes ayudar o no, dependiendo, pero pues lo tiene en este caso. Y entonces pues va igual. Originalmente este es mi sistema enlazo abierto y entonces lo que yo quiero es qué pasa o ver cómo sería el comportamiento si yo cierro el lazo y agrego un controlador de esta forma. Controlador. Comúnmente este controlador se le puede llamar como es justamente una ganancia que yo puedo cambiar. También se dice que es un controlador de tipo proporcional. Cuando ustedes solamente ven una ganancia que pueden modificar, se dice que es un controlador proporcional. Proporcional. De momento, no necesariamente el controlador proporcional hace referencia a los PID, que son controladores muy famosos, pero no hace referencia, sin embargo, la forma de uso es la misma. Para controladores proporcionales P es exactamente lo mismo, no más que pues cuando cambiamos a PID a muchos les gusta sonar un poco más rimbombantes y decir que ahora es un controlador de tipo P y en lugar de ponerle la K le cambian por P y dicen que ahora es proporcional, pero bueno, ¿por qué es proporcional? Pues porque solamente tenemos una constante que está haciendo que cambien, ¿no? O sea, tenemos un vil número nada más. Bien, entonces lo que yo estoy haciendo es que, pues, este sistema, primero, hay que considerar algo. Ese sistema, primero, ¿tienen su calculadora a la mano? Sí. Sí. Bien, entonces, primero quiero que me digan así rápido si el sistema es estable o inestable. Inestable. ¿Por qué? No, por el cambio de raíces. ¿Cuáles son las raíces? A ver, creo que lo marqué mal, pero menos 2.27 y 0.13. Pero me sale más 1.6. ¿Y a los demás? Tercera, a mí me salió menos 1 Ajá. y más I, y en el otro es menos 1, menos I. Okay. Es estable, ¿no? Exacto. Menos 1, le voy a poner aquí directamente menos 1 más menos
el imaginario, ¿no? Ujú. A los demás, Me sale -1 más I y ¿ok? -1 menos I. Correcto. Entonces, bueno, efectivamente, entonces esto es un sistema estable, ¿no? Porque la parte real es negativa, ¿no? Así es. Pero lo que quiero que vean es que sí, ok, es estable de entrada, pero pues hemos visto que primero la condición para que el sistema pueda llegar a la referencia o el error estado estacionado es que aquí arriba tenga omega n también, ¿no? Omega n cuadrado, o sea que ahí tuviera un 2 y no lo tiene. Cuando no lo tiene, lo primero que está pasando es que la amplitud está cambiando y si esa amplitud cambia, entonces nosotros ya no necesariamente podemos llegar a la referencia. Eso es por un lado. Estoy hablando ahorita todo enlace abierto. Por otro lado, no solamente no tengo a omega n cuadrada, también tengo la adición de esta parte de aquí, que también interfiere y también tiene un efecto. Entonces ya no es exactamente idéntico a lo que vimos en clase, pero tiene un comportamiento similar, muy similar, pero no es idéntico. O sea, no es lo mismo esta función de transferencia, no es lo mismo esa con esta. Cambia completamente el numerador, ¿no? Sí. Entonces, si bien ambas funciones tienen el mismo polinomio característico, en el cual habíamos comentado que dicta justamente el comportamiento general de nuestra función, también les comenté que, pues sí, dicta el comportamiento dominante, pero al final de cuentas el numerador tiene cierta influencia, ¿no? Entonces, de ley sí sé que va a ser estable, eso no cambia, no importando el numerador, eso sí no cambia. Dicta que es un comportamiento subamortiguado, eso tampoco va a cambiar. Y entonces, pudiera ser que tiene algo, se comporta algo así, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos a suponer que, pues sí, se comporta estable, me conviene, pero yo no quiero que se comporte de una forma subamortiguada y yo no puedo hacer ningún cambio. Vamos a suponer que yo quiero que se comporte de una forma muy lenta y una forma muy lenta sería algo sobreamortiguado. Entonces, pues como yo no puedo meterle mano a nuestra planta, entonces por eso veo la opción de, pues le agrego el controlador más sencillo de todos, que es un controlador proporcional o un controlador K, de esta manera, o P, a lazo cerrado. Básicamente para eso sirve. Y bueno, entonces nuevamente hacemos lo mismo, multiplicamos este bloque con este bloque, y la multiplicación de estos dos bloques, pues, como es una constante, solamente multiplica el numerador, como cualquier fracción. Recordemos que esto es como K entre 1, y entonces cuando tenemos la multiplicación de dos fracciones, A, B por C, D, es multiplicar numeradores con numeradores, sería AC, y denominadores con denominadores, D, BD. Claro, si nos ponemos un poquito más piquis, pues es considerando que B y D son diferentes de 0. Entonces, bueno, ya está. Ya tenemos esta simplificación de estos dos bloques. Y bueno, lo siguiente es igual nuevamente aplicar esa formulita, si ustedes quieren. Pero pues con el tip que les di, pues es para simplificar por completo todo esto, toda esta realimentación, pues recuerden, es que esto sea negativo, que haya una realimentación aquí unitaria, ¿no? Entonces, si la realimentación es negativa, tengo una realimentación unitaria y lo tengo en forma de una fracción de esta manera, entonces puedo aplicar lo que les comenté y básicamente es este numerador, sumárselo aquí al denominador. Entonces vamos a tener s cuadrada más 2s más 2, que es el original, y luego sumarle el ks y el más 5k. Entonces, pues ahora, si nosotros simplificamos y factorizamos las s, pues tenemos este polinomio característico a lazo cerrado.
Entonces, si nosotros tenemos ese polinomio característico a lazo cerrado, pues están de acuerdo que ahora la K influye directamente en dos partes. Influye en la parte libre y la parte que multiplica a la S. Es decir, esto de aquí, si lo viéramos con las fórmulas, pues podemos decir que omega n es igual a la raíz de 2 más 5K. Y asimismo, también tenemos que 2 epsilon omega n, pues es igual a 2 más K. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Inge. Es igual, con lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Igualar término a término con esta de aquí, ¿no? Omega n s cuadrada más 2 veces epsilon omega ns más omega n cuadrada. Entonces, si yo tengo esto, pues de aquí yo podría despejar, por ejemplo, aquí ya tengo despejado omega n. Entonces, de esta yo pudiera despejar epsilon. Entonces, epsilon es igual a 2 más K y todo eso dividido entre 2 omega n. Pero yo ya sé cuánto vale omega n, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, epsilon, por lo tanto, es igual a 2 más K. Y todo eso, 2 por omega n, pero omega n vale la raíz de 2 más 5K. Entonces, ¿están de acuerdo que si ustedes quisieran diseñar un sistema muy estricto en donde epsilon fuera igual a 1, pues entonces van a tener aquí, van a poder despejar la K, ¿están de acuerdo? Sí, Inge. Entonces, si se dan cuenta, añadir este control proporcional puede hacer que yo ahora pueda modificar epsilon a mi gusto. Puedo modificar, puedo hacerle que valga lo que sea. Si como yo lo que quería era que valiera, que fuera ¿cómo se llama? Algo sobreamortiguado, pues le puedo decir que epsilon valga 2, por ejemplo, ¿no? Y va a ser algo muy lento. Lo que no puedo cambiar es esta omega n, pero bueno, sí puedo cambiar el tipo de comportamiento de esta manera. Eso es por un lado, eso es con respecto a una cosa que habíamos visto. Por otro lado también, yo necesitaría saber, pues también qué valores de K puedo meterle, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, pues le meto cualquier K y ya tengo algo, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, y en este caso es S cuadrada, S y S0. Y entonces nos podemos dar cuenta, pues aquí hay un 1, aquí hay un 2 más 5K, que recordemos es el primero, nos saltamos 1 y luego todo esto que es un solo término, porque es el término constante, y luego bajamos el siguiente, que sería este de acá, que sería 2 más K, y luego aquí ya no hay nada, entonces por tanto tenemos un 0 no existente. Por tanto, si tenemos un 0 aquí, pues es fácil ver que es 2 más 5K aquí. Recordemos que hay que multiplicar este por este, menos este por este, pero este por este se hace 0. Entonces, dividido entre el mismo, entonces multiplicar esto por esto dividido entre esto, pues nos da el 2 más 5K. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Y Sí, por profe. tanto, podemos aplicar rápidamente el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, y las dos condiciones es que recordemos que esto no debe de cambiar de signo, y entonces quiero que todo se mantenga positivo, por lo que es 2 más K debe de ser mayor que 0, es nuestra primera condición, y la segunda condición es 2 más 5K, debe de ser mayor que 0. Por tanto, si la simplificamos, la primera es que K debe de ser mayor a menos 2, y la otra es que 5K debe de ser mayor a menos 2 también, o lo que es equivalente, esta es 1, esta es 2, o lo que es equivalente a
bueno, lo que es equivalente a poner K debe de ser mayor a menos 2/5. Y entonces aquí lo importante es, bueno, por un lado, yo tengo que K debe de ser mayor a menos 2. Y por otro lado, tengo que K debe de ser mayor a menos 2/5. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál le hago caso? ¿Cómo que a cuál? Ajá, yo ¿A qué tengo te dos refieres? condiciones, pero ¿estás de acuerdo que una es mayor a menos 2 y otra es mayor a menos 2/5? Ah, Las dos son mayores que y tienen ahí el signo menos, o sea, yo no puedo hacer algo como lo que había, bueno, sí puedo hacer algo, pero antes, ¿cómo sé o cómo quedaría en la cantidad Le de harías K? caso a menos 2/5, ¿no? ¿Por qué? Porque está más cercano a cero y el error sería menor. altera menos la ecuación, Ajá. pero también está cumpliendo las dos condiciones al mismo Menos tiempo. 2 y 2 creo que Eso, sí cumplen las condiciones, ¿no? eso que dijiste, el menos 2/5 cumple las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque menos 2, vamos a poner una recta, voy a quitar esto, vamos a poner una recta, y entonces aquí está el 0, acá está el menos 2, y el menos 2/5 pues está como por aquí. Entonces, lo que me dice es que por un lado, K debe de ser, debe de ir por este lado. Y por otro lado, voy a volver a dibujar la misma recta. Aquí está el menos 2, aquí el menos 2/5. Y aquí está el 0. Y por otro lado me dice que el menos 2/5 debe de ir por este lado. ¿Están de acuerdo? Si se dan cuenta, la forma en la que yo voy a hacer que se cumpla siempre es estando aquí, ¿no? Porque si yo estoy en esta región, pues también estoy aquí, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que cuando tenemos este tipo de condiciones, lo que hay que hacer es una intersección de regiones. Entonces, la intersección de esta región con esta región, pues es esta región. Entonces, por tanto, la conclusión es que K debe de ser mayor que menos 2/5. Y este sería el resultado final. Entonces, por tanto, primero K, mientras sea mayor a menos 2/5, pues ya la hice. Por tanto, si yo me fijo en puras cosas positivas aquí, con eso estoy del otro lado. Es decir, en las ecuaciones que habíamos puesto, en donde tenía en las ecuaciones, aquí voy a dejar que el K debe de ser mayor a menos 2/5. Entonces, si yo me fijo en las ecuaciones de que omega n es igual a la raíz de 2 más 5K, y por otro lado, epsilon es igual a 2 más K entre 2 por raíz de 2 más 5K. ¿Están de acuerdo que estas son las dos ecuaciones que habíamos sacado, no? Sí, Inge. Entonces, si yo primero epsilon le doy cualquier valor, 1, 2, 3, 0.5, yo voy a poder despejar de aquí un valor de K, ¿no? Sí. Por tanto, lo único en lo que me debo de fijar es que el resultado que tenga de K cumpla esta condición. Si la cumple, entonces yo puedo hacer un diseño en donde puedo modificar el epsilon. Y si yo puedo modificar el epsilon, puedo modificar el tipo de sistema. E incluso si yo estoy en un sistema subamortiguado,
Entonces, no solamente puedo modificar el tipo de sistema, también puedo modificar el máximo sobreimpulso, ¿no? Recordemos que el máximo sobreimpulso está en función completa del épsilon, ¿no? Entonces, se dan cuenta que aplicando los dos métodos o todo lo que hemos visto, nosotros podemos crear por completo podemos cambiar a nuestro gusto, siempre y cuando satisfagamos las condiciones, podemos cambiar el sistema bastante, ¿no? Podemos hacerle muchas modificaciones a nuestro gusto. Inclusive, si escogemos epsilon igual a 1, pues lo hacemos críticamente amortiguado. Si escogemos igual a 3, lo hacemos sobreamortiguado. Solamente hay que irnos fijando que la K esté dentro de estos parámetros. En caso de que yo meta diferentes epsilons y la K siga estando fuera de este rango, entonces lamentablemente va a querer decir que no puedo encontrar un valor que me cumpla con estos parámetros. Sin embargo, no significa, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una igualación a este sistema. Y yo quiero que se comporte de esta manera. Entonces, si por alguna razón extraña, que no va a pasar, pero por alguna razón extraña, yo puedo encontrar una K que satisfaga esto, pero no una K que satisfaga lo del epsilon igual a todo el chunche que tenemos aquí, no significa que nosotros entonces no podemos aproximar a este, pero lo cual no significa que si la K está aquí, significa que entonces mi sistema va a seguir siendo estable. Eso es lo importante. Pero bueno, ¿no? Al final de cuentas vimos que pues las únicas formas de estabilidad es que sea subamortiguado, críticamente amortiguado, bla, bla, bla. Y todo eso implica que esté dentro del plano o las raíces estén en el semiplano izquierdo, es decir, que la parte real sea negativa. Entonces, por tanto, pues sí vamos a poder encontrar un controlador. Pero bueno, entonces, en conclusión, si yo aplico un controlador proporcional, encuentro el polinomio característico, lo primero que puedo hacer es ver bajo qué condiciones va a ser estable. Eso es lo más importante. Recuerden una vez más, si es inestable, no importa qué hagan, no importa la entrada que tengan, no van a poder hacer que el sistema sea estable, si de entrada es inestable. Entonces, lo primero es, bajo qué rangos puedo mover mi K para que sea estable. Y después, pues entonces podemos empezar a hacer ciertas aproximaciones a alguna clase de sistemas previamente estudiados. Entonces, para eso sirve. Yo ya estudié mi sistema, sé que me conviene que la omega valga tanto o que el epsilon valga tanto para que se comporte de una manera que yo quiera. Entonces, puedo hacer aproximaciones a sistemas previamente estudiados. ¿Sí, sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Entonces, si se dan cuenta, pues este tema empieza a conjuntar bastante de lo que hemos visto, ¿no? Bien, entonces, Sí. pues bueno, todo este desarrollo que hice no viene en el apunte. Entonces, bueno, pues ya saben, les subiré el video. Y bueno, entonces vamos a meter una parte teórica que es bastante importante. Si yo tengo una función de transferencia que tiene un numerador y denominador, entonces las raíces del polinomio del numerador, es decir, ¿qué son las raíces? Pues las soluciones o lo que hace cero a ese polinomio, ya los vamos a denominar ceros. Son los ceros del sistema. Y por otro lado, las raíces del denominador, es decir, lo que hace cero al denominador, lo vamos a llamar, los vamos a nombrar polos. Entonces, las raíces nuevamente del numerador se llaman ceros. Las raíces del denominador se llaman polos.
Entonces, los polos, que son las soluciones del denominador, son las que rigen el comportamiento, porque están en el polinomio característico. ¿Sí, sí? Sí, profe. Sí. Dije, Bien, entonces pues esa parte, todo igual, pues en su apunte, ¿no? Y bueno, entonces aquí nada más hago el hincapié, tal vez eso lo debería haber puesto un poquito más arriba, que retomando el primer ejemplo donde yo variaba la K, entonces están de acuerdo que en este caso la K puede variar desde -1 hasta, sin tocar, puede variar desde -1 hasta infinito habíamos sacado. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo el plano complejo, la raíz original era -1. Entonces, si yo voy cambiando la K, entonces lo que va pasando es que si K es menos 0.99, pues yo voy a tener que ahora la raíz va a estar por aquí. Después, si yo la sigo incrementando, ahora va a estar por aquí, después por aquí, después por aquí. Cuando K sea igual a 0, voy a tener mi raíz original, pero si ahora empiezo a aumentar la K, pues mi raíz se va a situar por acá, por acá, por acá, por acá, y así sucesivamente hasta infinito. Entonces, ¿están de acuerdo que si yo graficara todas las posibles raíces, la infinidad de raíces, pues vería este pedazo de recta, ¿no? Vería ese pedazo de recta. ¿Por qué? Pues porque puedo llegar a algo muy cercano a esto, que es el 0, cuando K es muy cercano al -1 sin tocarlo. Cuando K es muy cercano al -1, entonces esto es, aquí estoy graficando la parte real de S. Y entonces están de acuerdo que todos los valores que puede tomar S, por otro lado, es S, pues puede tomar valores que van desde -1, desde 0 sin tocarlo, porque recuerden que yo no puedo tocar el -1 por esta restricción de la K. Y entonces ese va desde 0 hasta infinito. Es decir, este pedazo de recta, es decir, el eje negativo. Entonces, todas estas raíces que están en ese eje son soluciones o raíces o polos, ya hablándolo propiamente, son polos que puede tener mi sistema de primer orden para este ejemplo. Entonces, este dibujito de aquí lo vamos a denominar justamente como eso. Eso es el lugar de las raíces. Quiere decir cómo se mueven mis raíces conforme yo voy variando de forma infinitesimal, cómo se mueven mis raíces. De tal forma que si yo sé cómo se mueven todas las raíces, yo puedo hacer mejores diseños. O sea, claro que en este ejemplo que hicimos arriba, pues en este de acá, pues si yo varío K ya no es tan fácil, ¿no? Tendría que darle un valor de K, por ejemplo, K igual a algo como 1, luego K igual a 1.1, e ir resolviendo este polinomio, ¿no? Si yo voy resolviendo este polinomio, con cada uno de estos valores puedo ir graficando uno por uno, pero entonces, pues eso me tardaría muchísimo, ¿no? Entonces, el lugar de las raíces es eso, es una metodología para dibujar todas las posibles combinaciones que puedo tener en este polinomio y cómo se van a comportar. Quiere decir, pues si yo quiero un sistema subamortiguado, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué valor de K? Porque ahorita, así como está, bueno, con la comparación que hicimos sí se puede, pero así como está, a priori, pues si yo les digo, entonces, hallen un valor en este instante para que el sistema sea sobreamortiguado, pues no es tan sencillo de verlo, ¿no? Ya vimos una posible solución, una forma de posible solución, pero existe otra. Entonces, que es justamente eso del lugar de las raíces. Nos da todas las posibles posiciones que pueden tomar dichas raíces, o aquí ya lo voy a poner, o todos los polos. Dependiendo cómo yo varíe, es acá.
dentro, claro, de los parámetros que establece el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Entonces, bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No, Inge. No, profe. No. Bien, entonces, seguros que ninguna duda. Oh.